Y para mí Héctor es una persona exageradamente amable. En aquel entonces ni siquiera existía la palabra desaparición. Le llamaban personas ausentes, personas no localizadas, personas extraviadas. Están desaparecidos los tres y los tres son querétanos. Es Milton Hugo Aguilar Torres, Irene Lugo Hernández y Héctor Rangel Ortiz, que es mi hermano. Cuando Héctor entra al lobby, solo se escucha y mi hermano dice, no sé, vienen corriendo los policías, algo está pasando, algo está mal. Y se escucha como de... como cuando se te cae el teléfono. Nunca más volvimos a saber de Héctor. Y me dice, te vuelvo a repetir que por seguridad de ustedes se vayan a resguardar al hotel. Entonces, pues ahí sentía yo ya más desconfianza y miedo. ¿Por qué me dice eso alguien que es autoridad? Ni siquiera les abrieron una carpeta de investigación. Nada. Se vinieron con las manos vacías, sí, de todo a todo, sí, y con una sensación de que esto está muy mal. Muy mal y con miedo. Mucho miedo. Y sin pero saber. Miedo sin saber a qué teníamos miedo. Pero sabíamos que algo no estaba bien en ese lugar. Y a partir de ese momento inicia la búsqueda de Héctor. Y desde ahí no hemos parado. La esperanza vive porque no tenemos un cuerpo. La fe es más grande que nosotras mismas porque a lo largo de 17 años seguimos buscándolo. Y el consejo que yo puedo decir es no darse por vencido, seguir buscando en vida. Que exijas los derechos que tienes como ciudadano, como cualquier ciudadano, de ir a solicitar que sea inmediata. Y si no te la quieren iniciar, en ese momento tomar el nombre de la persona que está encargada de Ministerio Público, el fiscal o la fiscal, y te vas a la Defensoría de los Derechos Humanos a meter una queja contra ese servidor público por omisión a la búsqueda inmediata de la persona desaparecida. Sí es engorroso, sí es difícil, pero solamente desafortunadamente en nuestro país trabajan las autoridades bajo la presión. La búsqueda nunca la pueden dejar en manos nada más de la autoridad. La tienen que hacer paralela. Somos más de 136 colectivos en todo el país. ¿Y que tiene fronteras? O sea, ¿rebasa México? Sí, rebasa México. ¿Qué le dirían a Héctor si viera este programa? Arlet, Brenda, Melo, es un gusto tenerlas con nosotros, equidad de género. Y es un programa muy importante porque pareciera que el tema que vamos a tratar fuera un tema que mucha gente lo ve como lejano, ¿no? Como si, ¿no?, a nosotros no nos fuera a pasar, ¿no? Y yo recuerdo que en diciembre, que tuvimos el gusto de vernos, por ahí que platicamos con Arlet, entre la plática surge precisamente el tema de Héctor, ¿no? Y ya habíamos platicado, Paco y yo, de la importancia de este tema, y una entrevista de las que teníamos programadas como una de las más importantes es el tema de las madres buscadoras o de la familia, ¿no? Que está buscando algún familiar, ¿no? Porque hay amores que no descansan, hay familias que siguen en la lucha, que no se rinden, y hay nombres que el tiempo no borra. Y el nombre de Héctor Rangel es un nombre que se ha escuchado a lo largo de 17 años. Es por ello que queremos platicar de este tema en esta que es su casa. Y primeramente nos gustaría que platicáramos quién era Héctor hace 17 años. ¿Cómo era Héctor? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo era la vida de Héctor? Sí. ¿Alguien quiere empezar? Pues para mí Héctor es una parte muy importante en mi vida, ¿no? Porque a pesar de que tengo más hermanos, es un año mayor que yo y siempre era como mi confidente, con la persona que siempre
hacemos como un clic muy, 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 muy padre. Y para mí Héctor es una persona exageradamente amable. Amable, muy buena persona, muy ser humano, muy, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explico? Muy humilde, esa es la palabra. Es muy humilde, es muy humano. O sea, si ahorita se te cae un vaso de agua, corre y te lo levanta. Es muy, muy amable, muy amable. Héctor le encantaba vestirse, bueno, le encanta vestirse con una, como que muy a la moda, más, o sea, como más, ¿cómo te diré? Locochón para vestir. Le encanta la moda, las pulseras, los collares, los sombreros, todo, todo. Y es muy buena persona. Para mí, pues, de ¿Cuántos años todos, tiene Héctor? ahorita actualmente tiene 42 años. ¿Y es el de en medio? ¿Es más grande? ¿Es más chico? Es el quinto de 6 hermanos. Es el quinto. ¿Quién es la grande? Arlette. ¿Y si eres la grande? Sí, sí soy la grande. Sí, bueno, pues describir a Héctor es algo muy, muy grande en la familia, porque a pesar de que es el hombre más pequeño de los hombres también, pues eso es un hermano, hablamos en presente de él, porque para nosotras y para nuestra familia Héctor vive. Héctor vive y vive en nuestros corazones porque nosotros no hemos tenido ningún descanso, no sabemos nada de él. Llegó a Monclova y lo borró la faz de la tierra, no sabemos nada. Por eso es que nosotros decimos que Héctor vive, porque no tenemos un acta, porque no tenemos nada que nos diga que Héctor ya no está en este mundo. Por eso hablamos en presente. Y de Héctor, pues sí, como lo dice aquí mi hermana, sí es una persona pues que encantaba de la moda, una persona muy humilde, muy servicial. Esa es la palabra. Él es una persona muy servicial, pero sobre todo un chico muy emprendedor, exageradamente trabajador. Y bueno, yo qué puedo decir, un muy buen hermano, un muy buen hijo. Eso es lo que yo podría describir de Héctor. Sí. Brenda, ¿cómo fueron las primeras 72 horas de la desaparición de Héctor? O sea, ¿cómo desaparece y cómo fueron esas primeras 72 horas? Fue muy difícil porque Héctor tenía, sí, como bien dicen mis hermanas, sí, mucha cercanía con todos. Somos una familia pues unida, una familia muégano. Y teníamos como mucho contacto aparte por el negocio de la ropa que nos dedicábamos en aquel entonces a vender ropa de marcas y todo eso en Querétaro, y éramos como los pioneros y que todo el mundo iba con nosotros. Entonces, para mí era muy difícil porque esas 72 horas que me pregunta Romy, Héctor, teníamos contacto más de 10, 12 veces por el radio, que en aquel entonces se usaba el Nextel. No sé si recuerdan. Sí. Entonces usábamos mucho el radio y estábamos como, a tal cliente le tenemos que cobrar, a tal cliente se le tienen que entregar estas cosas. Entonces, pues teníamos contacto durante todo el día. Y cuando esas 72 horas, cuando Héctor desaparece, que no, en aquel entonces ni siquiera existía la palabra desaparición. Le llamaban personas ausentes, personas no localizadas, personas extraviadas, pero no existía la palabra desaparecido. Entonces fue como la desesperación de que Héctor me llama, fue un martes 10 de noviembre, cuando Héctor desapareció. Y Héctor me llamaba a mí por teléfono justo para preguntarme si yo sabía como por qué rutas, porque obviamente no existía el Google, ¿no? Como ahora que te marca la ruta por donde tienes que ir. O sea, iba camino a Monclova. Iba camino a Monclova. Héctor
junto con el chofer del dueño de la deuda que tenían con mi familia. Y Héctor iba siguiendo al chofer. Iba a cobrar una deuda Héctor a iba un a cobrar. cliente en Monclova. Sí. Ok. Sí, los clientes de nosotros eran deudores de una cuenta que tenían pendiente de mercancía, de ropa, con nosotros. Entonces, el dueño de la deuda manda a uno de sus choferes para que recogiera supuestamente el vehículo que habían dejado en garantía, y a la mera hora pues no nos pagan el dinero, entonces decidimos ir Héctor y yo para ir a cobrar esa deuda. Desafortunadamente, mi niño tenía 4 o 5 años y vomita en el coche. Entonces Héctor me dice, pues limpiamos y todo, me dice, híjole, pues no, y el niño jaloneándome el pantalón de no te vayas, mamá, por favor. Y Héctor se desesperaba y me dice, bueno, entonces quédate, me voy solo. Y sale una de las chicas que trabajaban haciendo el aseo en la casa y me dice, bueno, si me deja, yo puedo acompañarlo. Entonces le dije, sí, sin tema. O sea, me recuerdo perfecto que le dije todavía, ve a mi closet, saca una chamarra la que quieras, porque allá hace mucho frío, en el norte. Iba a preguntar, ¿era algo que normalmente hiciera? O sea, ¿o era algo extraordinario? No, era algo normal. Ir porque a Monclova. No. A diferentes lugares. Íbamos a Ciudad de México, a Veracruz, hacíamos eventos en el World Trade Center en Monterrey, en Ciudad de México, hacíamos muchas cosas, ¿me explicó? O sea, teníamos clientes en muchas partes de la República. O sea, no era algo nuevo para nosotros. Y también ir a cobrar no era algo nuevo para nosotros. Pero tampoco sabíamos la situación en la que lo que podía suceder, porque ni por aquí Claro. nos pasaba que pudiéramos ser secuestrados, porque obviamente pues sí nos iba muy bien, porque sí nos iba muy, muy bien en esa época. La verdad es que podría asumir que teníamos una muy buena posición económica, mi familia, pero no éramos millonarios como para que los secuestraran, ¿verdad? Y que nos pidieran, dame no sé qué tanto. O sea, tampoco cabía como esa posibilidad. Entonces, fue muy difícil porque Héctor me llama todavía a las 7 de la tarde para preguntarme a mí qué estaba cocinando, porque yo estaba en clases de alta cocina con mi mamá, aquí en una escuela. Ya había llegado él a No, Monclova. me preguntó si había justo, que si yo sabía para dónde era la carretera, porque iba sobre la 57, porque había desviaciones y no sabía para dónde era Monclova, porque el chofer se adelantaba y luego se atrasaba y no iba como a la par con él. Entonces, le dije, pues qué raro. Llegó a Monclova y Héctor hace una llamada a mi casa diciendo que el Nextel no servía en Monclova porque no había como la señal. Entonces, pero él llevaba un teléfono celular. No sé si tú recuerdas que en aquel entonces eran unas tarjetas que tenías que rayar con la moneda para que te dieran el código y tú metieras el saldo. Entonces dijo ahí en el lobby que le dieran que le vendieran una tarjeta y le dijeron, ya no hay, pero te cruzas la calle y en la esquinita, o sea, enfrentito exactamente, estaba un Oxxo. Y Héctor se cruza, pero durante ese tramo de cruzarse, Héctor seguía hablando por teléfono con mi hermano Enrique, que es menor que yo y mayor que Héctor. Y le dijo, es que me paró la patrulla, ahorita que entramos, que no sé qué, o sea, y le da el número de la patrulla. Y le dice, ¿por qué te pararon? Pues no sé, que según que el faro del lado derecho está fallando del coche, pero ya lo revisé y no tiene nada. Me pidieron 200 pesos que porque venía exceso de velocidad. Y todavía mi hermano, perdón por la palabra, pero dijo, están bien pendejos. Me cobraron 200 pesos que porque venía exceso de velocidad, venía 60 por hora. O sea, porque esto tampoco no manejaba así de... No. Sí. O sea, moderado, ¿no? Lo normal. Y esa fue la expresión de Héctor que hizo durante la llamada. Entonces, cuando compra, Enrique escucha la llamada, cuando pide al chico del Oxxo de véndeme una tarjeta, compra la tarjeta, se cruza la calle y Héctor en la llamada le dice a Enrique,
Enrique, no sé qué está pasando. Oye, vienen unas patrullas y vienen custodiando al carro del chofer. No sé qué está pasando. Déjame meto al hotel para pedirle a Irene y al amigo. Irene era la La muchacha que les muchacha. ayudaba. Y ahí hubo algo que me salté. Cuando Héctor ya iba de salida de Querétaro a Monclova, a la hora de salir y abren la cochera, iba pasando un amigo y le dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a ir a cobrar un dinero. Ah, pues yo te acompaño. Están desaparecidos los tres y los tres son querétanos. Es Milton Hugo Aguilar Torres, Irene Lugo Hernández y Héctor Rangel Ortiz, que es mi hermano. Y dijo, pues déjame meter por ellos. Cuando Héctor entra al lobby, solo se escucha y mi hermano dice, no sé, vienen corriendo los policías, algo está pasando, algo está mal. Y se escucha como de... como cuando se te cae el teléfono. Nunca más volvimos a saber de Héctor. ¿Y de los otros dos tampoco? Tampoco. Y entonces ahí corren lo de las 72 horas. Enrique dijo, seguramente se le cayó el teléfono. Estábamos en la casa, tu casa, y dijo, se le quedó yo creo que sin pila porque le estuvimos llamando. Minutos después. No contestaba, apagado. Al día siguiente, pues el teléfono apagado. Era ya miércoles, perdón. Y apagado, pero no era normal porque pues teníamos contacto más de 10 veces al día por los clientes y todo. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Y entonces tu servidora pues les empieza a llamar a los dueños de la deuda. Entraba mi llamada, pero nunca me contestaron. Nunca tomaron mis llamadas. Entraban las llamadas sin ningún problema y todo. Entonces yo empezaba como con la angustia de por qué no me contestan. Héctor, el teléfono apagado, el teléfono de Irene apagado, el teléfono de Milton no me lo sabía en ese momento, porque no era amigo mío, era amigo de mi hermano, pero yo no tenía el número. Entonces, estábamos como desesperados y entonces ahí empezó como el terror de ¿qué pasa? Y al día siguiente, que era jueves, a mediodía, era casi 12, 1 de la tarde, Enrique y yo nos volteábamos a ver de qué hacemos. O sea, tenemos que hacer algo. Esto no está bien. Ahí tenía 24 horas, digamos. Sí. Y Héctor, no sabíamos nada. Entonces, recuerdo que mi papá me decía, oye, ¿y Héctor en dónde está? Y Enrique y yo así de, es que fue a cobrar un dinero, papá. Y me decía, ¿pero en dónde está? O sea, no me ha llamado, no sé en dónde está. Y entonces mi mamá también. Entonces yo me sentía súper mal porque la que lo presionó para cobrar ese dinero había sido yo. Entonces, ¿sabes? Entonces yo sentía mucho miedo. Con honestidad, yo sentía muchísimo miedo. Y yo no les quería decir a mis papás, es que no nos contesta. Yo le dije, no, sí, ya hablé con él. O sea, yo tratando de aminorar, ya hablé con él, que ya viene. Pero no era cierto. Entonces, me voy a la recámara con Enrique y me siento y le digo, ¿sabes qué? O sea, no sé, algo siento que no está bien. Vámonos, vamos a buscarlo. Y entonces tomamos el vuelo que sale a las 5 de la tarde. No, íbamos ya casi por Juriquilla y me marca mi hermano mayor, que es menor que Arlet, es mayor que yo. Y me marca y me dicen, ¿dónde están? Entonces le dijimos, vamos en la camioneta, vamos a buscar. Y como la camioneta era del año y todo así, dice mi hermano fue el que nos dijo, pues que no te da miedo irte en esa camioneta a buscar a Héctor. Y entonces nosotros así como de, ¿por qué? Me dijo, no, pues no sé, acabo de hablar con unos amigos y me dicen que está muy peligroso, pero nada más. Entonces Enrique dijo, y aparte, ¿por qué se van a ir cansados? O sea, van a llegar cansados, no sé cuántas horas se haga Monclova, van a llegar cansados, lo que necesitan es como, pues, llegar frescos. Me dijo, ¿por qué no se regresan? Y los llevo al aeropuerto. Y nos regresamos, nos tomamos el vuelo que salió a las 5 de la tarde a Monterrey, Querétaro-Monterrey. Llegamos a Monterrey y de ahí, bueno, pues ya conseguimos un vehículo con otras amistades de Monterrey, porque tenemos amigos como en todos lados, la verdad. Sí. Nos prestan un vehículo y manejamos a Monclova. Íbamos entrando a Monclova cerca de las 10 de la noche, 10:30, y estaba completamente desolado. Era una carretera de
como de un carril de ida, un carril de regreso, pero estaba completamente vacío, ¿no? No había como mucho tránsito. Y de la nada, ¡fum!, nos avientan las luces con un reflector así horrible, que te deslumbran, horrible, no, ni ves. Y eran unas patrullas. Entonces, estaban en sentido contrario hacia qué vehículos entraban a Monclova. Y cuando se acercan a nosotros, a mí se me acercan unos policías de este lado, Enrique iba manejando y a Enrique le preguntan otras cosas. Entonces me acuerdo que yo pues les platiqué, oye, es que vengo a buscar a mi hermano, mira, no contesta, todo, ¿no? Todo, y les explico. Y entonces los dos policías se volteaban a ver, no me decían nada, pero entonces me preguntan, ¿quién es tu papá? ¿Y a qué se dedica tu papá? ¿Y tu hermano a qué vino? Entonces les expliqué, pues vino a cobrar este dinero, nos dedicamos a venderlo. Sí, ¿y ustedes a qué se dedican? Y yo así como de, pues... ¿Qué preguntas son esas, no? Sí, claro, era como un interrogatorio, entonces, pero yo veo que a Enrique le empiezan a hacer otras preguntas y después nos dicen, espérenme 5 minutos. Y se van los policías, no sé con quién, hacen llamada, hablan y después nos dicen, ok, pueden pasar. Entonces, seguimos. Continuamos y más adelante en unas cuadras nos para una patrulla. Y nuevamente nos empiezan a hacer como otra vez todas las preguntas, no las mismas exactamente, pero muchas muy parecidas. Y entonces yo O le sea, no dije, eran retenes, eran patrullas. el primero era un retén, Retén. Ujú. pero adelante nos empiezan a parar patrullas, haz de cuenta, ¿no? A mitad de la calle. Sí. Oríllense. Y nos orillábamos y, o sea, te detienes como cualquier civil, ¿no? Que te detiene una patrulla y te paras. Y nos pararon y me vuelven a hacer las mismas preguntas. Entonces, pues yo como sorprendida y no sabía ni siquiera dónde estaba el Hotel Comfort Inn, que era el hotel que ¿A dónde había normalmente ido? nos quedábamos en en Estados Unidos. Nos daban como la cadena. cupones Ujú. porque de Pero descuento. Era el mismo hotel donde se iba a quedar Héctor y Sí. los otros. De ahí lo sacaron a Héctor, del Hotel Comfort Inn, en Monclova, Coahuila. Y me sigo más adelante y como a las 3 cuadras, otra patrulla. Entonces yo ya le decía yo Y esto de ya la es las patrulla, 11 de la noche. como 11:15 más o menos. Entonces yo le decía, oiga, es que, o sea, no entiendo por qué nos están parando y parando, nos preguntan y nos preguntan, ¿y por qué nos preguntan? Y entonces se volteaban a ver y, bueno, ya sigan. Recuerdo que nos metimos a una como subidita de donde está una rampa para el Oxxo. Y a la hora de que nos paramos así, se para exactamente en la parte de atrás una patrulla, como impidiendo que fuéramos a bajar. Entonces yo me quedo sorprendida y llega un policía y se recarga así, o sea, yo tenía el vidrio abajo, y se recarga así encima de la puerta. Y me dice, a la gente no le gusta que estén levantando el polvo. Y yo, ¿de qué me habla? Y me dijo, yo le sugiero que deje de estar preguntando. Entonces yo como sorprendida de qué. Sale Enrique de comprarme la botella de agua, se sube al coche y le digo, oye, fíjate que el policía me dijo, sí, ¿qué te estaba diciendo? Dije, pues esto. Dice, pues qué raro. Bueno, llegamos al hotel. Preguntando, nos dijeron, por tal calle y no sé qué, en la calle Juárez. Llegamos al hotel El Confort y entramos, y a la hora de que entramos, el chico del lobby se nos queda viendo y voltea a ver a Enrique y le hace así, ¿no? O sea, como sorprendido porque son muy parecidos. Ujú. Y se le queda viendo y le hace así como... Y me le quedo viendo y le digo, es que queremos quedarnos aquí, queremos una habitación. Y me dijo, no hay habitaciones, hay un congreso y está todo el hotel saturado. Dije, pero siempre tienen habitaciones disponibles, nosotros somos clientes frecuentes, etcétera, ¿no? Me dice, no hay habitaciones. Le dije, oye, es que estoy buscando a mi hermano, mira, que nos llamó, te pidió que vino, no sé si estabas tú. Me dijo, sí, era yo.
Y no le vendí la tarjeta porque ya no teníamos. Le dije que se fuera al Oxxo. Sí, mi hermano dijo en el teléfono. Sí. Dijo, oye, pero que vinieron unos policías y no sé qué. No, yo no sé nada. Pero por favor es que dime, se lo llevaron detenido, ¿qué pasó? No sé nada. Por favor, retírense. Y le pide a los de seguridad que nos saquen. De los de seguridad de ahí mismo del hotel. Que nos saquen. Yo, ¿por qué nos vas a tratar así, no? Y nos dice, aquí no se pueden quedar. Entonces, ahí mismo nos dice, le digo, bueno, por favor, por lo menos sugiéreme donde hay hoteles, no conocemos. Dice, aquí sobre la avenida Pape, Harold Pape, está el Fiesta Americana o Fiesta ahí, no me acuerdo qué era. Y llegamos y nos hospedamos. Entonces, en el momento de que nos hospedamos y todo, pues yo estaba muy ansiosa. Yo le decía a Enrique, o sea, a ver, no nos podemos, ni siquiera me puedo dormir. Tenemos que buscar a Héctor. Seguramente o se lo llevaron detenido o chocó o algo pasó. Entonces nos fuimos a las clínicas de seguridad social a preguntar, del IMSS, ajá. Y después empezamos a buscar y a preguntar, oye, una comandancia, algún lugar, y la gente se te quedaba viendo con una cara como de susto. Y no te decían nada, no te contestaban nada. Entonces yo, la verdad es que ya me moría de hambre. Y le dije a Enrique, ¿sabes qué? Vamos a meternos a esa taquería. Había algunas mesas. Y cuando entramos yo le digo, oye, ¿tacos de qué tienes? Que no sé qué. Y la gente que estaba comiendo me volteaban a ver con una cara. O sea, era evidente que eras foránea. Sí, claro. Pero la gente con miedo. Y me volteaban a ver horrible y a Enrique igual. Y pasó algo rarísimo porque nos dan los tacos. Y Enrique y yo le dije, ¿sabes qué? ¿No sientes algo como extraño? Y me decía, sí. Le dije, entonces no estoy loca. O sea, le dije, algo está mal aquí. Solicitamos la cuenta, nos fuimos. Salimos, no sabíamos a dónde. Estábamos manejando como locos entre calles porque no sabíamos dónde había lugares de comandancias o algo. Y logramos llegar en aquel entonces a la Policía Federal. Entramos y cuando nos vieron había pues policías federales ahí. Y le digo, oye, estoy buscando a mi hermano, mira, pasó esto. Y se me queda viendo y escucho que al final había como una oficina, obviamente. Y sale alguien, ¿no? De ahí. Y se queda viendo y se nos queda viendo y me dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Y por qué están a esta hora? O sea... Aquí. Y eran casi, creo que como 12:30, 1 de la mañana. Entonces, nosotros, pues es que estamos... Y le volvimos a platicar, estamos buscando a Héctor, mire, esto. Y se nos quedaba viendo y me dice, mira, mija, yo te recomiendo que te vayas a guardar al hotel. ¿Diste tu nombre en el hotel? ¿Tu nombre completo? Y yo, pues sí. Como, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no? Pues sí. Y me dice, yo te recomiendo que te vayas a resguardar al hotel y no estés preguntando. Porque la gente aquí es muy diferente al centro del país. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces recuerdo que le dijimos, bueno, una comandancia, o sea, algún lugar donde podamos ir a buscar. Ya fuimos a los hospitales, no está Héctor, no está detenido. Y me dice, te vuelvo a repetir que por seguridad de ustedes se vayan a resguardar al hotel. Entonces, pues ahí sentía yo ya más desconfianza y miedo. ¿Por qué me dice eso alguien que es autoridad? Salimos de ahí y no sabíamos cómo llegar al hotel. Entonces empezamos a salir a las avenidas principales y en una de esas pues nos encontramos a una patrulla. Entonces yo estaba ya desesperada porque aparte no veía como bares, como cosas abiertas. No había nada, estaba todo apagado. Entonces paro yo a la patrulla, lo veo y ya que se para, pero se da la vuelta. O sea, como casi todas las calles eran como de doble sentido, se da la vuelta y se estaciona atrás de nosotros.
Entonces se baja y nos bajamos Enrique y yo. Y cuando nos ve, agarra el arma y ya nos ve así como quitados de la pena y ya, dejó su mano así. La baja y se nos queda viendo y ¿qué pasó? ¿En qué les puedo servir? Y le dijimos otra vez, estamos buscando a Héctor, esta situación y todo. Y me dice, oye, fíjate que cuando dices que desapareció tu hermano, bueno, no me dijo la palabra desaparición, me dijo, cuando dices que no encuentran a tu hermano, es que yo escuché por el radio que mis compañeros detuvieron a 2 colorados. Y yo me quedo así. Y me dice, pero es que eso se los llevan a revisión. Se los llevaron a revisión. Le dije, ¿y dónde son las revisiones? No, mija, aquí las cosas no se mueven así. ¿Tu hermano conoce a alguien aquí? Y yo, pues sí. Tenemos unos amigos de la infancia de mis hermanos que, pues sí, o sea, sí los conocemos, pero pues no es como una relación continua, ¿no? Ah, ok. Y hace el comentario nada más de, no creo que tu hermano anda de fiesta. Aquí no se puede hacer eso y aquí la gente no lo permite. Entonces ya eran muchas veces que me decía la gente, y entonces le digo, ¿pero cuál gente? O sea, ¿de qué? O sea, la gente aquí no le gusta salir a bailar o cómo, o sea, yo todavía así como de, son como raros, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? Yo le recomiendo lo mismo que me dijo el de Policía Federal. Al hotel. Váyase al hotel, no va a encontrar nada abierto. Y aquí ustedes no pueden andar paseándose como si nada. Entonces nosotros así como asustados, preocupados, llegamos al hotel y pues efectivamente no pudimos dormir, estábamos ansiosos porque pues no sabíamos, no encontrábamos a Héctor. Entonces al día siguiente recurrimos a querer poner una denuncia. Y ya era jueves. No nos quisieron iniciar una carpeta de investigación. Y bueno, aquel entonces eran averiguaciones previas por el sistema de acusatorio anterior. Y no la quisieron iniciar. Entonces yo le decía, pero ¿cómo por qué no? Le decía yo, bueno, incluso me metí al CEMEFO. Dije, o sea, ya en la desesperación me enseñaron los cuerpos que había. No, me metieron a las cárceles que tenían como de detención. Porque les rogaba, yo les lloraba de que ella estaba desesperada de no encontrar a mi hermano. Y me dicen, ¿cómo es tu hermano? ¿Tiene tatuajes? No. Me dice, es que tenemos 4 detenidos, pero son tatuados y así. Le dije, no, mi hermano no tiene tatuajes, o sea, no. Y le dije, pero viene con una muchacha y viene con otro chico, o sea, no. Bueno, me metí, los revisé, no, o sea, no estaban. Y sucedió de que empezamos a buscarlo. Y a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Fueron muchas cuestiones que vimos que no eran normales y cuando regresamos a querer ir al hotel, porque yo ya me sentía cansadísima, eran como las 3 de la tarde del jueves. Estaba yo ya desesperada, me quise ir a bañar y había camionetas pick-up con muchachos con armas largas afuera del hotel. Entonces a mí me dio muchísimo miedo porque anticipado a esto tuvimos el contacto con una amistad de mis hermanos y me avisó y me dijo que era Monclova, Coahuila, era el nido de una célula delincuencial muy poderosa. Y que yo no sabía ni lo que estaba haciendo, que cómo me había atrevido a hacer eso. Entonces me dijo, si tú necesitas encontrar a Héctor, necesitas quitarte esa ropa que traes, recógete el cabello inmediatamente, porque yo en ese entonces pues, traía el pelo largo y lo traía como peinado. Y me dijo, recógete el cabello y no hables. Porque tu acento, por supuesto, pues saben que no eres de aquí. Y ponte una playera de tu hermano. Quítate la ropa que traes. Entonces, pues Héctor y yo
Enrique y yo decidimos empezar a buscar y entonces empezábamos a ver ya, pues ya con miedo y viendo, había hombres armados, vestidos de civil, sobre las calles, pero nosotros no nos habíamos percatado porque estábamos embobados buscando a Héctor. Y yo creo que Dios fue grande, muy grande, porque nos ayudaron a salir en ese entonces de Monclova. Gente externa que yo creo que Dios puso en nuestro camino, porque yo creo que Enrique y yo estuviéramos desaparecidos junto con Héctor. ¿En qué momento dijeron ustedes, definitivamente esto huele mal, mejor nos regresamos a Querétaro? O sea, ¿por qué no haberse quedado ahí? Duramos hasta el día sábado. Ujú. Nos cambiamos de hotel. Pero nos decidimos venir porque no nos querían iniciar la carpeta, porque cuando llegamos con el Ministerio Público, estaba como el mostrador aquí y había en la parte de atrás un escritorio con una secretaria. Entonces alguien hablaba con la secretaria, no sé quién, pero le decían que me pidieran en qué hotel me estaba quedando y que les diera el número de habitación. Y el MP me estaba diciendo aquí enfrente, ¿qué te están diciendo? No, dame tu nombre completo, dame tu número de teléfono y dime en qué hotel te estás O quedando. sea, en esas 72 horas ni siquiera les abrieron una carpeta de investigación. Nada. Se vinieron con las manos vacías, Sí. de todo a todo, Sí. y con una sensación de que esto está muy mal. Muy mal y con miedo. Ujú. Mucho miedo. Y sin Pero saber, miedo sin saber a qué teníamos miedo. Pero sabíamos que algo no estaba bien en ese Y lugar. a partir de ese momento inicia la búsqueda de Héctor. A partir de que Héctor desapareció el día martes y nosotros iniciamos desde el día miércoles a llamadas y todo esto, el jueves, y desde ahí no hemos parado O sea, estos ustedes 17 dijeron, años. La autoridad, no encontraron en la autoridad, digamos, una orientación, No, nada. un cobijo, y dijeron, la búsqueda corre a cuenta de la familia. Sí. no, pero antes de eso, o sea, ¿cuándo se resignan con la autoridad? ¿Regresan a Querétaro? Y supongo que empiezan a buscar caminos para seguir la búsqueda, ¿no? Cuando nosotros regresamos a Querétaro, que fue un sábado, nosotros iniciamos una carpeta de una averiguación previa en la agencia número 9 en Querétaro. La iniciamos mi hermano Enrique y yo. Entonces fue cuando le dijimos a mis papás, está pasando esto. Eso fue el día lunes. Inmediatamente dijimos, oye, está pasando esto y todo. Recuerdo todavía que hasta la fecha, en aquel entonces yo les decía, bueno, entonces busquen el carro como robado. Me decía, pues no lo podemos reportar como robado porque no está robado, el carro lo trae tu hermano. Y yo, sí, pero para que lo podamos encontrar, ya después solucionamos que no era él que se lo robó, o sea, ¿sabes? Sino para que buscaran, rastrearan el vehículo en todo el país, pero más en esa ciudad. Nunca quisieron iniciar con la denuncia como el vehículo que estaba robado, ¿no? Pero en ese entonces también tenía el carro. Tenía el GPS, cuando apenas ¿Era el low jack? ¿No? En aquel entonces era el low jack. No se logró localizar nunca el vehículo. Bueno, Nunca. sí, adelante. Nunca se logró encontrar el vehículo. Fue muy difícil porque cuando se inicia la carpeta aquí, la averiguación previa, en Querétaro, pues algunas personas de las que nosotros llegábamos a encontrar, a localizar, que había como vinculación con la gente que le debía el dinero, que nos debía el dinero a nosotros y todo, pues nunca se les llamó a declarar. ¿Sí me explicó? Entonces había como muchos vicios. Y pues sí había, por supuesto, un dolor, una incertidumbre por parte de nosotros de no encontrarlo, de no saber nada. Días después, pues, logramos localizar y pagar
para que nos dieran las llamadas telefónicas de Héctor 15 días antes de que desapareciera y después, casi 3 meses después de que desapareció, la seguimos pagando, donde nos daban la localización de dónde estaba prendido el vehículo, El celular. el celular, y todo. Las tarjetas de crédito de Héctor, una de ellas hicieron una compra en una carnicería que compraron, al parecer, fueron 60 kilos de carne. Con otra tarjeta de crédito de Héctor, hicieron compras de pornografía Todo esto en ya línea. ocurre ustedes en Querétaro con la carpeta de investigación, supongo que ya días después de, o no tanto. Sí, pero en ese transcurso de que ellos regresan el sábado, aquí ella a lo mejor regresan el sábado, el día domingo, no fue el día lunes no fue cuando se les avisó a mis papás, se nos avisó el día domingo a todos. Ellos llegan de Monclova y nos reúnen, fue un domingo, a lo mejor ella no recuerda el día. No, sí recuerdo eso, pero el día lunes es cuando se inicia la carpeta. Sí, en Querétaro sí, porque ellos nos reúnen a nosotros el domingo y nos dicen, fuimos a buscar a Héctor, está sucediendo todo esto. Entonces, ¿cómo que no encuentran a Héctor? A mí me pareció como absurdo, como no lo encontraron, no supieron en dónde buscarlo. No. Entonces, yo no aviso nada, nos avisan y me salgo de la casa y agarro una camioneta y me voy a Monclova. Yo tengo que encontrar a mi hermano, porque como él bien lo dijo, somos muéganos, ¿no? Ujú. Yo no les aviso a nadie en la casa que yo me iba a Monclova. Entonces me voy, duermo en Matehuala, y estaba muy cansada en la madrugada. Sola. Con una persona, un amigo que me acompaña, 4 de la mañana, le dije, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí. Nos levantamos, llegamos 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana a Monclova, y entonces empiezo también a buscar. Pero lo primero que donde yo llegué fue a una comandancia de Policía Federal. Y empiezo a preguntar. ¿La misma que tú fuiste o era No sé. distinta? No sabemos. Supongo que debería de haber sido la misma porque es un municipio en Chico. donde chico, ¿no? Entonces Sí, solamente hay una comandancia de Policía Federal y pregunto y yo pregunté por el encargado, yo no iba por los de abajito, ¿no? Entonces sale y me dice, no, usted tiene que ir a poner una denuncia, aquí no le podemos ayudar, esto es federal y esto es ya sabes, ¿no? Municipal, y etc. Entonces, bueno, me voy a la comandancia, sale un señor, el Ministerio Público, de apellido Ibarra, Rogelio Ibarra, y bueno, él es una persona, pues evidentemente que se puede reconocer porque usa un bastón, está mal de un pie, cojito. Y entonces él sale y dice que yo quién soy, que a qué voy, que qué necesito. Le explico lo que padecieron mis hermanos, le explico, sí, ya vinieron, aquí no se puede poner nada, pero explícame, o sea, ¿Por qué no? explícame, dime a mí el motivo, dámelo por escrito, que yo no puedo poner una denuncia ¿por qué no puedo poner yo una denuncia si mi hermano no lo localizamos, ¿no? Entonces él me dice, a ver, permíteme. Se voltea y llama por teléfono a su secretaria. Le dice, llámale al comandante de antisecuestros. Sí, sale, entonces le llama y me dice, vamos a esperar. Yo lo único que te puedo apoyar aquí es en poner una pesquisa. Una pesquisa. Yo nunca en mi vida había escuchado de una pesquisa. Y me dijo, ¿por qué aquí no se pueden poner denuncias? Ok. Entonces le dije, perfecto. Me dice, ¿que en tu estado no pasa nada?
Le dije, no, en mi estado, o sea, ¿sobre de qué? Yo todavía muy incrédula le dije, ¿pero sobre de qué? Y me dijo, me empezó a hacer preguntas, que como toques de queda, como este tipo de cosas, ¿no? Le dije, no, pues es que no, y además, pues no. Y entonces llega, no sé, no se tardó 10 minutos, llega un señor, muy bragado, muy puesto, y me dice, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica su hermano? ¿Con quién vino? ¿Para qué vino? O sea, obviamente te hacen un cuestionamiento que no es normal, porque pues estamos en México, es un país libre, ¿no? De libre, pero unas preguntas muy incisivas, ajá, de que a qué vienen, quién es usted. Yo ya hasta me sentía como, pues, no, soy como una persona normal, un civil normal, ¿no? Entonces me dijo que le diera yo 3 horas para que él me dijera si la gente tenía a mi hermano. Y yo, ¿la gente? Otra vez el término, ¿no? ¿Cuál es la gente? ¿De qué me estás hablando? Pero yo empecé como a la gente. Dije, bueno, me dijo, si la gente lo tiene, yo en 3 horas yo ya sé. Entonces pues yo me confié, dije, no, bueno, iban a querer algo. Este señor me tiene al menos una respuesta, ¿no? Ajá, sí, una esperanza, Una esperanza. ¿no? Es una esperanza. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mario Zapata. Ah, ¿por qué hiciste eso? No, yo quería tener antecedentes de quién me estaba a mí. Tú le pediste el nombre sí, a él. Pensé que tú habías dado otro no, nombre. yo quería que yo tener antecedentes fuera de él. quién era. Ujú. Entonces yo ya no me conformaba con fue fulano de tal, ¿no? ¿Quién eres? Muéstrame. O sea, yo necesitaba tener ya Un un registro. registro algo, ya ¿no? para empezar por dónde. O sea, son nombres que te tienes que quedar grabados en tu vida, están como tatuados así porque es una película, porque son partes importantes de una pieza en donde tú tienes que saber buscar, ¿no? Y entonces me dicen, me da el nombre, se va. Yo sentí que ahí algo extraño, algo había. Entonces, como con la persona que yo fui era un extranjero, el acento, lógicamente, él muy listo, dice, yo tengo que hablar a mi embajada. Entonces, es una comunidad en México muy pequeña de este tipo de extranjeros, y entonces ellos, ¿Podemos saber de qué país? sí, es un árabe, y entonces él habla en árabe y él explica, pero habla también en francés y habla también en español, y ellos escuchan, ¿no? Entonces estoy hablando con la embajada y ellos saben que yo estoy en este lugar y con los nombres de ustedes. Él da los nombres de ellos. Entonces salimos de ahí y afuera ya hay como 4 personas que se nos quedan viendo retadoramente. ¿Quiénes son? O sea, Otra vez. pero ya era retador, ¿no? Entonces le digo, vámonos de aquí. Y nos paramos en una calle y bueno, tuve que hacer una llamada buscando a unas personas, amigos míos, que no veía desde años. Que son los mismos que tú son referiste. los mismos. Ujú. Entonces, mandan por mí, me quitan la camioneta, me dicen, no puedes traer esta camioneta, le quitan las placas, esta camioneta se queda guardada aquí, y si tú te tienes que mover aquí, te voy a poner una persona que te ayude, y esa persona te va a llevar de taxi en taxi, en taxi, en taxi, en taxi, a hacer toda esta búsqueda. Así pasó, así fue, se puso la pesquisa, yo me muevo de ese lugar, yo no me quedo ahí,
ya con todo lo que veo y todo lo que ¿Pero está qué te pasando. contaron tus amigos? O sea, ¿cómo te convencieron de que tenías que seguir la estrategia de quitar placas, taxi 1, taxi 2, taxi 3? Bueno, porque como son amigos de la infancia en los que tú puedes tener una confianza y en los que tú sabes que son personas que tienen una buena calidad de vida en ese espacio, entonces, pues, y te ponen a una persona que te está ayudando a buscar. Pero, o sea, donde quiero llevar la conversación es a lo mejor no hablar con palabras perfectas y claras, pero dejarle claro a nuestro público que esto es un caso en donde su hermano estaba de alguna manera retenido por la gente mala. Claro. La gente que estaba haciendo Justo. en esas épocas, en esa ciudad, cosas ilícitas. Fíjate que, Ajá. fíjate que es algo, les va a sonar y les va a sonar muy, a lo mejor muy incrédulo a la audiencia. Yo tan solo de recordarlo te puedo decir que no sé por qué yo no tuve esas agallas en ese momento de no haber entrado a ese lugar, pero sé también que si yo hubiera entrado a ese lugar, yo no estuviera aquí sentada, ¿sabes? Porque cuando tú estás en ese espacio, te viene a la cabeza, ¿por qué esta gente que tiene esta posibilidad económica aquí, por qué siguen viviendo aquí? Pero empiezas a atar cabos, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí en este municipio tan pequeño? ¿Qué está pasando? Entonces es cuando te das cuenta que ellos tienen que quedarse callados porque sus vidas corren peligro. Y sus familias. Y sus completas. familias corren peligro. Y Negocios. entonces tienen su negocio y su vida ahí. Exacto. Pero no se pueden mover de ese lugar, ni te pueden decir a ti como amistad. Son ¿Cómo ellos. hacerle? Ujú. Cuando te refieres Ajá. a ese lugar, A ese lugar, Monclova, ujú, ellos no te pueden decir. Sabemos, como pueblo chico, infierno grande, fulano, sutano, mangano se dedican al crimen organizado. ¿No? Sí, porque es como... pues, Ellos nunca te lo van a decir, porque es ponerse la soga al cuello y cuidan a sus familias, ¿no? pero de alguna manera, la manera de ellos ayudarnos fue diciendo, Hasta aquí. yo no me puedo meter porque me matan a mis hijos. No es que ustedes hayan hecho algo malo, me queda claro que ustedes son gente decente como mis hijos, como yo. Pero si yo me meto, ustedes se van, pero mis hijos corren peligro y toda mi familia. Entonces te pongo a alguien que te ayude, alguien que te lleve, Pero alguien no que te diga digas por que dónde. fuimos nosotros. Pero, por favor, o sea, tienes que hacer lo que ellos te digan, porque ellos conocen a esa misma gente y a él no lo van a tocar. y con todo lo que pasaron, a ustedes les quedó la idea de que Héctor seguía vivo ahí, que estaba ahí, en Monclova. Ay, Sí, justo te voy a decir ahí, Romy, qué pasó con lo de Héctor. Gracias a esas amistades y que nos pusieron a esas personas para que nos pudieran orientar por dónde, logré entrar a un lugar que nadie más hubiera podido entrar porque lo hubieran matado. Así. ¿Y por qué tú pudiste? Porque la persona que me mandaron que me cuidara, que me llevara, era amistad de algunas de esas personas. Y pidieron como el favor. Mm. Yo veía la situación de cómo estaba y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo que está pasando esto aquí en el norte del país? ¿Y por qué la autoridad? ¿Por qué los policías no hacen nada? No lo entendías, no lo comprendías. Y entonces cuando ellos me dijeron, es que no debes de confiar, porque los que tú crees que son policías, no son policías, son zetas. Y decía, pero ¿cómo? Los que te pararon son zetas. No son policías, traen las patrullas y traen los uniformes, pero no son autoridades. vamos a manejarlo yo como estaba- crimen organizado. Ujú. Está temblando.
¿sabes? Ese tiempo es uno de los tiempos de mayor violencia en Lo ese más lugar del país. difícil No de solo Monclova fue en el 2009 es correcto. al 2012. Y en Peligrosísimo. Y en Monterrey, y en Saltillo, y en Todo. Torreón. Lamentablemente su caso no es el único. No. Lamentablemente en esta situación del país de los últimos 30 años, hay varios desaparecidos, varias personas que siguen sin ser encontradas. A lo largo de estos años y de esta búsqueda y de este seguir y seguir y seguir y esperanza que ustedes muestran y tienen, ¿cuál es el aprendizaje que le pueden dar a los otros casos, a las otras familias? ¿Qué dirían ustedes? Cada caso será distinto en cada tiempo, pero seguro hay factores comunes o similares, ¿no? O cosas Modus operandi. o modus operandi que ustedes a lo largo de estos años han aprendido. ¿Cuál es su consejo a las otras familias? ¿Tú? Pues decirlo como consejo exactamente no lo podría decir, porque como tú bien lo dijiste, son maneras diferentes de desaparecer, ¿sí? Son maneras diferentes de buscar, también maneras diferentes de pensar y de sentir. Yo lo que puedo decir es, la esperanza vive porque no tenemos un cuerpo. La fe es más grande que nosotras mismas porque a lo largo de 17 años seguimos buscándolo. El consejo para todas estas personas, lo vuelvo a decir, esta parte que tocó en mi familia, que ha tocado en miles de familias en México, supera la misma muerte. Este dolor supera la misma muerte. Es algo inexplicable. Es un tormento. Y el consejo que yo puedo decir es no darse por vencido, seguir buscando en vida. Porque sí hay muchas personas que se han encontrado, sí hay muchas personas que a lo largo del tiempo se han escapado también. Sí hay personas también que se han encontrado en fosas, que todas esas madres buscadoras y todos esos padres y todas esas familias llenas de dolor que buscan a un ser querido, lo único que pueden hacer, en este caso hablo de la mía, honrar a mi familia. No es nada más honrar a Héctor, es honrar a mi familia, porque fuimos señalados injustamente de tantas cosas que la misma sociedad crea, dice y habla sin saber. Es una sociedad que duele porque no hay empatía, porque no hay solidaridad, porque te encuentras sola, porque nuestras mismas autoridades te dejan en el desamparo. Y hoy, a lo largo de todos estos años por las que pasamos, cada núcleo familiar es diferente. El consejo es como ustedes lo quieran llevar a cabo, es perfecto. En nuestro caso, en mi familia, es la vida de mi hermano, la vida de cada un integrante de mi familia. Hoy mis padres ya no están, hoy mis padres ya se fueron con esa lucha
de Ese dolor. encontrar a mi hermano, de decir, mi hijo era una persona que no merecía estar en esta situación, que mi hijo no es un delincuente, que mi familia es gente de valor y gente de principios y de moral, que no es lo que pueden decir muchos, seguramente andaban en algo. No, señores, nuestro país es esto. Esto es el dolor que tiene nuestro país. Nuestro país está inundado del crimen organizado. Y estamos hablando desde políticos hasta el ser que está en el mercado de halcón. Es una corrupción. Hoy necesitamos que este país no sufra este dolor, porque hoy, como lo he dicho yo varias veces, esta línea es muy delgada. Pareciera que nunca les va a tocar. Pero hoy hay miles y miles y cientos más. Y es a todas las edades y a todos los niveles sociales. Arlette, Brenda, y precisamente en esa situación en donde uno debe de tener conciencia que desafortunadamente a cualquiera le puede pasar, así como le pasó a Héctor, en donde es triste esa falta de empatía que a veces tenemos en la sociedad, de señalar cuando algo de esto sucede, tratando de relacionar un hecho de este tipo con que seguramente estaba involucrado en algo y por eso le pasó, ¿no? Pero ¿cómo poder, cuando desaparece alguien, ustedes en esta amplia experiencia, porque ustedes se convirtieron en expertas buscadoras, que han ido mucho más allá que la propia autoridad, precisamente porque ustedes las movió el amor, ¿no? Y el amor es lo más fuerte que hay ante una situación como esta, en donde no hay barreras para buscar a nuestro ser querido. Cuando alguien desaparece, hay algún tipo como de decir, híjole, hay una cierta clasificación de decir, a mí se me hace que por la forma en la que desapareció, puede estar ligado a A, a B y a C. Y como tal, hay que recurrir para el tipo de desaparición a este tipo de asociación, para la B, para este tipo de asociación, y para la C, para este tipo de asociación. O sea, ¿qué decirle? Porque yo estoy segura que la audiencia cuando escucha esto dice, caray, ¿qué hacer? Porque dentro de a todo mundo le dicen, las primeras 72 horas son críticas, ¿no? Sí, pero también, de las 72, yo creo que 24 te toma en que te caiga el 20. Exacto. ¿No? O sea, ¿no? Y ya perdiste esas 24, el tiempo. Exacto. Y creo que la pregunta va a ¿cómo no lo pierdo? ¿A quién me acerco? ¿Cómo no lo pierdo y cómo sigo estratégicamente? Porque aparte en esa búsqueda puede haber torpezas que cometemos por esa ignorancia que todos tenemos, pues nadie es experto en este tema, de ¿no? Lo pudimos haber encontrado y se nos fue porque fui ingenua en esto, porque cometí este error que fue clave y se nos fue, ¿no? Que ante esto, ¿qué nos pudieran compartir? Brenda, ¿Tú? Adelante tú, Brenda. Bueno, pues considero yo, la persona cuando tiene a un ser querido desaparecido, normalmente te dicen que te tienes que esperar 72 horas para que te inicien una carpeta de investigación. Para que sea oficialmente considerado como desaparecido. Para poner una ficha de búsqueda. Justo. O sea, la alerta Amber no es de inmediato. Es que el alerta Amber es de menores. Bien. Es solamente para menores, sí. Uh-huh. Pero justo no la inician. O sea, es una obligación del Estado, de las autoridades, de sí hacerlo, sí o sí. Pero desafortunadamente, pues ellos dicen, no, tenemos que esperar 72 horas para iniciarla, para iniciar una carpeta de investigación. Sin embargo, bueno, esas 72 horas pues son perdidas. Y sí o sí tiene la obligación la autoridad de iniciarla de inmediato.
Ya después descartarán si se fue con el novio, si andaba en la pachanga o lo que fuera. O sea, esas ya son otras cuestiones, ciertamente. Pero de inicio tendrían que iniciarla en el primer momento que se sabe que no está localizada la persona. Desafortunadamente nuestras autoridades, no solamente en Querétaro, en todo el país, no las inician de inmediato. Por eso, pero entonces si el consejo es no te tardes en empezar a buscar, pero la autoridad no empieza a buscar, ¿qué hago? Yo recomendaría, obviamente, pues que te acerques, que exijas los derechos que tienes como ciudadano, como cualquier ciudadano, de ir a solicitar que sea inmediata. Y si no te la quieren iniciar, en ese momento tomar el nombre de la persona que está encargada de Ministerio Público, el fiscal o la fiscal, tomas el nombre y te vas a la Defensoría de los Derechos Humanos a meter una queja contra ese servidor público por omisión a la búsqueda inmediata de la persona desaparecida. Sí es engorroso, sí es difícil, pero solamente desafortunadamente en nuestro país trabajan las autoridades bajo la presión. Tú eres abogada, Arlet, y te has especializado mucho en estos temas y has ayudado a mucha gente. Hay dos caminos, el legal, por así decirlo, que es el que marca con la autoridad, y otro camino paralelo que igual o más eficiente, que es precisamente con esta red, ¿no? De familiares buscadores y de estas asociaciones que pueden hacer que el trayecto sea más corto y quizás con un resultado más eficiente en poder lograr algo, ¿no? Entonces, en ese ojo clínico, ¿qué tipo de desapariciones generalmente son las que se dan de más? Por el novio, por el golpeador, por venta de órganos, por el crimen organizado para ocuparlos como trabajadores dentro de la agrupación para producirles algo. O sea, ¿qué tipo, en lo que han aprendido ustedes, qué tipo de desapariciones, digamos, si las clasificáramos y cómo conducirlas, no solamente con la autoridad, sino precisamente con esta red de ayuda? Sí, justo cuando no te quieren iniciar una carpeta de investigación, lo que nosotros sugerimos es que se acerquen a algún colectivo, alguna organización, alguna ONG, para que les puedan asesorar y acompañar en decir qué tienen que hacer, cómo iniciar la carpeta, qué presiones hacer, para que entonces la autoridad haga lo que le corresponde, que no debería de ser, pero así funciona. Y en otro sentido es, la búsqueda nunca la pueden dejar en manos nada más de la autoridad. La tienen que hacer paralela. Porque normalmente esas carpetas de investigación que existen dentro de las fiscalías y dentro de las comisiones de búsqueda normalmente casi son llevadas por toda la información que la propia familia hace en la investigación, que hace en la búsqueda. Y se va engrosando, obviamente, porque normalmente ellos hacen y giran algún oficio a todas las entidades federativas de la búsqueda, pero hacen todo como muy de papeleo. No es como tan en campo, en territorio, ¿sabes? Y son muy ambiguas sus tomas de declaraciones de, ¿conociste a fulano de tal? Ah, bueno, no lo conoce. ¿Sabes si andaba con la blusa color guinda? Ah, no sabe. No sabe. Entonces lo lees y dices, esto a mí no me sirve para la investigación. O sea, pues es que lo que la persona declaró. Yo creo que deberían tener como conciencia en cómo poder llevar a cabo esa toma de declaración para que sí nos pueda servir para la búsqueda y para la investigación. Y ciertamente sí hay muchos colectivos con los que trabajamos a nivel nacional. Somos más de 136 colectivos en todo el país, que tenemos reuniones, que tenemos conexión. Por ejemplo, a mí me pueden llamar de Tijuana, o pueden llamarme de Oaxaca y les ayudo. ¿Y que tiene fronteras? O sea, ¿rebasa México? Sí, rebasa México. Tenemos conexión nosotros, incluso por tomar sin dar nombres, pudimos localizar a una queretana desaparecida en París. Y gracias a la red de conexión que nosotros tuvimos, es que la encontramos antes de que la encontraran las embajadas. La logramos encontrar y gracias a Dios, sana, salva, pero estaba siendo desaparecida
estaba siendo Secuestrada, obligada. retenida por una red de crimen organizado que rebasa más allá de México, que rebasa más allá de lo que te imaginas que existe en el mundo, en el mundo. Hay muchas personas que son desaparecidas en nuestro país y son explotadas en otros países de diferentes maneras, tanto sexual como laboralmente, etcétera. Y así, o sea, hemos encontrado a personas desaparecidas en la Ciudad de México, las hemos encontrado en Nueva York. Creo que Y así. Para ir concluyendo esta conversación, creo que han tocado varias veces el punto en donde nadie desaparece por gusto y nadie puede desaparecer por sí mismo. Necesita de otros seres humanos que quieran desaparecerte o esconderte o no dejar que lo encuentres, ¿no? Con cualquiera de todas estas variables. Creo que la otra variable con la que me quedo es: esto es un asunto de humanos, de valores, de comunidad, no necesariamente de familia, sino de intereses, de humanos, de comunidad, de valores y de respeto y empatía al otro. También me quedo finalmente con el otro punto en donde hay toda una serie de conocimiento o de estrategias que si desafortunadamente estás o alguien de tu comunidad o de tu familia llega a estar en este caso, pues que lo mejor que puedes hacer es acercarte a alguien que ya ha vivido esto y que ha estudiado y que sabe de las estrategias. Porque no solo es ir a los canales que comúnmente o como civiles nos han enseñado que deberíamos de seguir, sino esto traspasa gobiernos, traspasa autoridades, pero no traspasa lo humano, no, porque es un problema de entre humanos. Con estos puntos que les pongo sobre la mesa, tratemos de llegar a una conclusión. Y llegando a esta conclusión, porque sé que muchos que de nuestro auditorio se deben estar preguntando, y previo precisamente a lo que comenta Paco de tratar de cerrar la pinza, ¿no? del proceso de orientar cómo se debe hacer, ¿en qué momento se agarra una pala y se va a una fosa a buscar a un familiar? Bueno. Sí, pues es muy difícil, es la desesperación, la omisión por parte de las autoridades, la indiferencia gubernamental que existe, pero sí o sí, también la falta de credibilidad que tenemos muchas de las familias ya en las autoridades, porque hay mucha vinculación. No estoy diciendo de todos los servidores públicos, pero hay muchos servidores públicos que pasan la información o guardan el expediente porque les conviene que esté debajo de la mesa, guardado ahí o archivado por meses o años quizás, para que no puedan destrabarlo. Porque muchas veces agarran al pillo de este tamaño, cuando el monstruo está acá arriba. Entonces, es muy difícil para nosotros como familias que sabemos todo cómo se trabaja, todo lo que hacen, todo lo que permiten, las graves violaciones a los derechos humanos que la que somos sometidos, no solamente los familiares, sino también las personas que están siendo desaparecidas. Llega un momento en que ya te desgastas tanto que ya no crees, que ya no confías. Entonces te tienes que allegar no solamente de nuestras leyes nacionales, también te allegas de organismos internacionales que ya han trabajado y que están trabajando con el tema. ¿Cuántas fosas hay? No, son muchísimas. O Pero sea, no en vas a todo ir el a país. todas las fosas, Es que ¿no? yo te podría decir, yo creo que yo te podría decir que todo México es una fosa común. Es un río de sangre todo México. O sea, yo creo que ningún estado se salva de decir no tengo nada, ¿sabes? O sea, no. Y desafortunadamente destapan aquí, destapan allá y destapan allá. Lo que sí también creo que es una deshumanización por parte de las autoridades es seguir creando panteones, lugares donde están resguardando ¿Y todos ustedes los huesos y no están haciendo
el trabajo de darles la prontitud de decir, este fémur pertenece al ADN tal y coincide con las bases de datos que es a lo de tal. que quiero ir. No lo Ustedes, hacen. bueno, se acompañan de médicos forenses o cómo reconocen, ¿no? O se acompañan de la autoridad. ¿Cómo le hacen para reconocer que un cuerpo pertenece a alguien? Es que justo nosotros lo que hacemos es apoyarnos con las autoridades, pero sí también trabajamos, por ejemplo, en el caso de Héctor, las búsquedas que hemos hecho, nos hemos acompañado de los antropólogos argentinos, nos hemos acompañado de la ONU, nos acompañamos de expertos internacionales dentro del asunto, ¿no? No lo hacemos como nosotros a la y se va y a ver qué encontramos. No lo hacemos justamente porque también sabemos la responsabilidad que lleva estar encontrando huesos y huesos y huesos y que nada más están quedando estancados. Mi pregunta sería con la autoridad y es mi reclamo como ciudadana, no solamente como la hermana de una persona desaparecida. Es, ¿qué estás haciendo, México, país, para dar la certeza a los miles de restos óseos que se están encontrando? O sea, a alguien pertenecen. ¿Cuándo vas a generar el recurso para dar la exactitud de que estos restos óseos pertenecen a quién? ¿Cuántos fragmentos tienes que sacar? Yo creo que me voy a morir. Se van a morir mis hijos y se van a morir mis nietos y esos restos no vamos a saber todavía a quién pertenecen, porque no hay el interés realmente de la autoridad, no hay una ayuda realmente Deshumanización. que quieran darle nombre y apellido a todos esos restos. Son miles de restos que están encontrando todos los días. Y no nos vayamos lejos, Romy, Paco, no nos vayamos lejos. ¿Cuántos cuerpos sin identificar tenemos en Querétaro, en Ciudad de México, en Veracruz? Miles. ¿Y por qué no los entregan? Esos cuerpos a alguien pertenecen. Muchos son migrantes, muchos son extranjeros y muchos son mismos mexicanos que están en una fosa común sin identificar. No lo hacen porque no destinan un presupuesto real. Exacto. Sí, lo disfrazan ese presupuesto con otras obras, con otras cuestiones. Pero los muertos están muertos, los desaparecidos están desaparecidos. A nadie le interesa este tema. Que no sean las familias como la nuestra, que no sea la familia que hoy está buscando al papá desaparecido, a la hija desaparecida, al yerno, al esposo, ¿sabes? A la niña que desapareció. No hay manera. O sea, yo no veo manera de que esto vaya a minorar. Estoy platicando que en el 2013 tuvimos una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación. ¿En esa época? En esa época, junto con Lía Limón, que era la secretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobernación, y tuvimos una reunión increíble, porque en aquel entonces el presidente Enrique Peña Nieto no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Nos dieron una cifra, es que hay 26,110 personas desaparecidas. Y yo como toda choqueada de que, ¿cómo? ¿Cuántos? Empezamos con 26,126 personas desaparecidas. Hoy estamos en 11,700 y pico. ¿Bajó? Personas desaparecidas, Paco, oficialmente. Hazlo. Pero No. hay una cifra negra de todas las miles de personas, cientos de personas que no denuncian porque Por tienen miedo, porque la autoridad en cuanto tú llegas, va a denunciar, bueno, entonces te meten miedo. No, ¿sabe qué? Siempre no. Ya no. Y hablando de cifras, O sea, aquí no estamos hablando de una cifra, estamos hablando de un hermano desaparecido. sí. Arlet, Brenda y Melo, ¿qué le dirían a Héctor si viera este programa? ¿Qué le dicen a Héctor? Melo.
Si él viera este programa, ay, qué pregunta tan difícil. Pues que te extrañamos, que te seguimos buscando como el primer día, que no lo vamos a dejar de hacer, que te comuniques con nosotros, que quienes te tienen retenido, porque sé que no es por ti, que no te comunicas, que permitan que se toquen el corazón, que ellas también son madres, que también tienen hijos, que ellos también tienen una familia, que te permitan acercarte a nosotros y te permitan tener tu libertad, porque en esta vida todo es pasajero, porque en esta vida todo es una ilusión y te están robando lo que a ti te pertenece. Eso le diría yo a mi hermana. Melo. Héctor, donde quiera que estés, hijo, quiero decirte que te extraño muchísimo. Que no hay día que no piense en ti, en dónde estás, cómo estás. Si es que te pegaron, perdiste el conocimiento. Y si alguna persona que nos esté viendo en este momento que sepa dónde esté mi hermano, por favor comuníquese. Que nos den señales de vida de Héctor, por favor. Te seguimos esperando, Héctor, te queremos muchísimo y te amamos. Gracias. ¿Quieres decir algo, Brenda? Sí. Sí. Quiero dar un mensaje al gobierno de Coahuila. Sé que muchos funcionarios públicos estuvieron involucrados y vinculados con el crimen organizado en ese tiempo. Que se hicieron millonarios a manos llenas gracias a la sangre de mucha gente inocente. Que todo el dolor que atravesó a mi hermano, lo que lo hayan mutilado, que lo hayan torturado, esos gritos de mi madre y de todas las madres que buscan a sus hijos, el dolor de todas las familias que destrozaron. Nunca los dejen descansar en paz a ustedes, que lo permitieron, que son cómplices, que se enriquecieron y que hicieron todo para que no llegara la justicia y para que no tuviéramos a nuestros seres queridos en casa. Yo no sé si mi hermano está vivo, está muerto. Pero sí, agradecería muchísimo que las personas que saben dónde está, sea vivo o muerto, nos digan en dónde está. Necesitamos recuperar esa paz que nos arrebataron. Necesitamos recuperar esa tranquilidad de caminar por las calles libremente. No somos delincuentes. Somos una familia común como tú. Solo te pedimos que nos digas dónde está Héctor. Necesitamos cerrar esto. Necesitamos encontrarlo. Y así como me dijo en algún momento un funcionario, si llegamos a encontrar a tu hermano, quizás encontremos un hueso de este tamaño o un diente. Pues eso quiero encontrar.
Necesito encontrar a Héctor. Es un dolor que taladra como una daga que te atraviesa el corazón. Es algo terrible. Y yo que lo he vivido en carne propia, de encontrar un brazo, un dorso, una pierna, encontrar cabezas y estar armando los cuerpos a quien pertenece por el color de piel. Es un dolor terrible. Es una agonía. Nos están matando en vida. Esto no es normal. Y no podemos seguir normalizándolo. No podemos seguir diciendo que hoy hay más desaparecidos. Esto no es normal. Y esto no lo debe de vivir nada, ni nadie. Nadie. No venimos a este mundo a destrozarnos. Y esas personas que hacen tantísimo daño, ojalá tengan compasión de todas las personas. Porque no tienen idea cuando se llevan una persona. No destrozan solamente la vida y la libertad de esa persona. Destrozan toda la familia completa. Niños, adultos, abuelos, todos. Nunca vuelve a ser nuestra vida. Nos arrebatan todo. Dinero, salud, pero sobre todo la paz, la felicidad y el amor que tuvimos como familia antes de que desapareciera Héctor. Aquí estamos escuchando algo muy importante. En nuestro país se están normalizando cosas que no se deben normalizar. La mejor manera de ayudar y de ser empáticos es que si en algo hay la tentación de hacer algo en lo que vemos un cierto beneficio en esta red que genera este tipo de sufrimiento de los familiares desaparecidos, es no lo normalices y hagamos siempre lo correcto. Es la manera de ser empáticos y verdaderamente solidarios ante situaciones así. Paco. Durísima conversación, durísimo tema de este país, así como este país tiene grandes cosas brillantes, emotivas y de orgullo, tiene también estos oscuros, tiene también estos espacios en donde no hay que sentirnos orgullosos de esto, donde no solo es la búsqueda y el ahínco que tiene esta familia y estas tres mujeres de no parar, de no hacer. Es algo que no debería de existir, es algo que no tiene por qué existir y que creo que lo que estamos aquí tratando de convencer es siempre va a haber un punto en donde tú vas a tener que tomar una decisión sobre algo y esa decisión probablemente tiene pros y tiene contras. Lo difícil es cuando esa decisión tiene más contras materiales o más contras económicas y directas que cuando tiene pros de humanidad y pros del bien y de la bondad. Ahí es el punto crítico de la toma de decisiones. Hoy Héctor no está aquí porque alguien tomó una decisión equivocada, porque le pareció más fácil hacer lo que hizo con él por algo que seguramente recibió más rápido. Creo que ese es el mejor consejo que podemos decir en este podcast de Gente de Impacto. Uno impacta tomando las decisiones lo mejor posible que puedas, siempre pensando en tu comunidad, siempre pensando en el otro. Muchas veces eso implica sacrificio de uno, muchas veces eso implica no ganancia de uno, pero en mi opinión es la mejor manera de cómo pelear contra la corrupción, de cómo pelear contra el crimen organizado, de cómo pelear contra la deshumanización que provoca estas historias, que provoca estas familias, que provoca estos dolores. Tenemos que cortar. Es un honor conocerlas. Muchas gracias. Gracias. Es imposible no empatizar con ustedes y honrarles todo el trabajo que han hecho y todo el impacto que han hecho por este país. Toda esa valentía y
capacidad de resiliencia que muestran al contar todos sus testimonios. Sin duda, a nombre de lo que me toca de mi comunidad y a nombre de lo que me toca de este equipo, bravo, chapó, gracias, y no paren, y sigan. Y este episodio que se nombra Hasta Encontrarte, dedicado a Héctor Rangel, que sin duda alguna sigue vivo aquí, adentro, sí. Todos lo sentimos, y con este mensaje tan poderoso, hagamos lo correcto. Así es. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Muchas es. gracias, Arlette, Brenda y Melo. Un placer tenerlas con nosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias Muchísimas por la gracias por invitación. tenernos Gracias, aquí, por tener estos espacios abiertos, porque son muy importantes, porque sí pasa en México, porque sí pasa en todos los lugares. Quisiera decir algo, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo. Nosotras estamos aquí porque queremos llevar a ti, a la sociedad, este mensaje en donde no lo dejes pasar. Cuando tú ves una ficha de búsqueda, no nada más de gobierno, no nada más, una ficha de búsqueda en la red social, en las redes sociales, compártela. Desde ese punto nos puedes ayudar. Si ves a alguien en una calle y se te asemeja a una cara, a esta ficha de búsqueda, es alguien que probablemente se está buscando. Puedes ayudarnos desde ahí. Por favor, sé solidario con las miles de familias que estamos atravesando por esto. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias.